El corazón del atador. Es cierto, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Siempre lo he sido, pero ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni entorpecido. De todos ellos, el más fino era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observe con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. No es posible explicar cómo penetró la idea en mi cerebro, pero una vez instalada allí, me acosó de día y de noche. Motivo realmente no existía. El apasionamiento nada tenía que ver con ello. Yo quería al viejo, y jamás me había hecho el menor daño. Nunca me insultó, y su oro no despertó en mí el menor asomo de codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a la del buitre. Era un ojo azul, pálido nublado, con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de asesinar al anciano y librarme para siempre de este modo de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me van a creer un loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si ustedes me hubieran visto, si hubieran observado con qué sabiduría procedí y con qué precaución y cautela me produje, con qué disimulo puse manos a la obra, jamás me porté tan amable con él como durante toda la semana anterior del asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el cerrojo de su puerta y lo abría muy suavemente, y entonces, cuando lo había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, adentraba por la abertura una linterna sorda bien cerrada, para que no se filtrase ninguna claridad. Después metía la cabeza. ¡Oh! Se hubieran reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía despacio, muy despacio, con miedo de turbar el sueño del anciano. No estoy exagerando el decir que por lo menos necesitaba una hora para poner toda mi cabeza por la apertura y ver al anciano acostado en su cama. Ah, ¿cree que hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado, porque los goznes rechinaban un poco. Abría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches inacabables, a medianoche precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible de realizar mi propósito, porque no era el viejo que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba asomadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. ¿Estáis viendo? Pues, ¿qué había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, lo observaba durante su sueño? Al fin, la octava noche, abrí la puerta con mayor cautela que antes. La agujilla de un reloj se movía con más prisa que lo que se movía entonces mi mano. Nunca, como aquella noche, pude darme cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dormir mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. Con esta idea se me escapó una risita, y tal vez se me oyese, porque se movió de pronto de su cama como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retiré. Pues no, se equivocan. Su habitación estaba tan negra como la pez a causa de los espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia, y porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. De seguro que él no podía ver la puerta entreabierta, y continué empujándole un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el viejo se incorporó de su cama preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse.
Permanecí sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento del terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza. Oh no, era el rumor sordo y ahogado que escapaba del íntimo del alma sobrecogida por el vapor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches precisamente al fijo de las 12, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco horrendo los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, y aunque otros sentimientos también colmasen mi corazón, sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo escuchado el primer rumor, se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba convencerse de que su miedo era infundado. Seguramente se había dicho a sí mismo: no es nada, debe ser el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se le aproximaba había pasado ante él con gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fatídica de esta sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber aguantado tan largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostaba de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí cautelosamente, tan furtivamente como no puede imaginarlo, hasta que al fin mi único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo del buitre. Estaba abierto, totalmente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con claridad perfecta, todo él de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que le lava la médula de sus huesos. Pero no podía ver nada más, ni la cara ni el cuerpo del anciano, como si no existiese otra cosa que aquel ojo obsesionante. No crean que es una hipertinencia de los sentidos aquello que consideramos locura. Les diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. De inmediato reconocí ese sonido, el corazón del viejo latiendo. Enardeció mi furia como el redoble de los temblores excita la valentía del soldado. Me encontré sin embargo y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Me forzaba en conversar el rayo de luz fijo sobre el ojo, y en tanto el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en este latir que envolvía cada vez más fuerte minuto a minuto. Les he dicho que soy muy nervioso, en verdad lo soy. Y entonces, en plena noche y en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un miedo tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantener tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El miedo, los rumores que iban a producirse podían ser oídos por algún vecino, porque había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido abrí toda la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo entonces dejó escapar un grito, un solo. En ese momento le derribé al sueño y eché sobre él todo el peso del lecho, y hasta sonreí entonces, ufano,
viendo tan delante mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes y por fin cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, tan muerto como una piedra. Coloqué mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto, y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más. Si insistiesen en considerarme loco, su opinión se desvanecerá cuando le describa la inteligencia precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanza la noche y yo trabajaba deprisa, pero con cauteloso silencio fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. Un cubo lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé aquella operación eran a las 4 y estaba tan oscuro como si fuese todavía medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Dejé abrir confiado porque era lo que tenía que temer entonces. Entraron 3 hombres que se prestaron a mí cortésmente como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque, repito, ¿qué tenía que temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto, les mostré sus tesoros en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmo con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran mientras yo, con desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar de que estaba escondido el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos, mi actitud les había convencido. Me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de 2 cosas familiares, a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguieron la charla. El zumbido se hizo más claro, persistió y me volvió cada vez más persistible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero ésta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en destruir al fin que el rumor no nacía en mis oídos. Seguramente me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El miedo aumentaba siempre. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por el tic-tac del reloj. Los agentes nada oían aún. Hablé todavía más deprisa, con mayor emergencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías con voz cada vez más alta y seguramente haciendo violentas gesticulaciones. Pero inútilmente el rumor crecía siempre, porque ellos no se querían marchar. Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos
como irritado por sus observaciones, pero el rumor crecía innecesariamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba empumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo denominaba todo y creía indefinidamente. Se hacía más fuerte y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyera? Dios Todopoderoso. No, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo, ¿por qué aquella agonía? Algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces... Atiendan, por favor. Miserables, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su implacable corazón.